Lo primero, saludarte, Nuria Gascón. Muchísimas gracias bueno, estar con nosotros en Cinematic, aunque sea un poco en conferencia, que ya nos gustaría que fuese en vivo, pero es lo que hay. Muchísimas gracias por la película tan maravillosa, A la crema, de la bueno, que acabáis de ver. Y bueno, pues no sé, preguntarte cosas. Ya te he estado hablando contigo un poco. Me has contado del SCAC y me has contado de tu estudios de fotografía, pero decides aquí dirigir una película. Cuéntanos un poco el salto, cómo lo haces. Bueno, desde siempre es como que había documentado un poco mi vida, desde escritos, escribir el diario, hacer fotos. Y entonces, bueno, nunca dejo de marcar algo, ¿sabes? Tengo una libreta donde explico lo que hago cada día, un poco, un poco enfermizo a veces, pero bueno, el año pasado cuando nos mudamos y por fin quemamos el sofá, era un momento que no podía dejar de grabar o documentar de algún modo, aunque no supiese qué es lo que iba a hacer, porque en ese momento no sabía. Y de hecho estuvo guardado. Justo me compré una Krasnogorsk, una cámara rusa de 16 milímetros, el día anterior y fue lo primero que rodé. Y nada, lo revelé, lo teleciné y me lo guardé. Era como algo que estaba ahí guardado. Y durante el confinamiento es lo típico que te pones a hacer todo lo que tenías por acabar que no habías podido hacer. Y llegó un momento en el que ya no tenía nada que hacer y dije, pues tengo que afrontar estas imágenes y hacer algo con ellas. Y entonces fue cuando de repente apareció casualmente un festival de cortos de 1 minuto y dije, vale, pues tengo 3 minutos que rodé con esto y lo que rodé en digital también, que es un plano que no aparece, pero de donde grabé el sonido, donde las voces en off. Y entonces dije, pues voy a darle un poco de sentido a esto y a todo lo que tengo registrado de las fotos que aparecen son fotos que mi madre rompió sin que yo lo supiese. Y un día de repente me las encontré y dije, pues las tengo que escanear, ¿no? Y las escaneé, las guardé y ahí estaban. Era como que tenía todo el material preparado para hacer algo, pero no tenía ninguna forma de nada. Y nada, fue el confinamiento de estar encerrada en casa sin saber qué hacer y dije, algo tengo que hacer y salió a la crema. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre el tema de tu familia participa de esta quema, se la oye entrar. Sí, sí, bueno, es una aquelarre más que nada, al final, porque es como, bueno, yo estuve viviendo 13 años en esa casa donde pasaron esas cosas que espero que hayáis entendido. Y nada, pues viví muchos años en esa casa con ese sofá que no se cambió nunca, aunque él se fue, lo echamos de casa, esa persona. Entonces, Hay una persona que, oh, Dios mío, esto cada vez está más interesante. Perdona, te interrumpo la respuesta, pero es que bueno, es como, hay estas tres capas, que, como tú has dicho, que es lo que está pasando realmente, que es la quema del sofá, em, eh, las fotos que están rotas y la frase final. Para mí es como que esto es lo que las une todas, lo de él dijo que solo eran cosquillas y la persona que no está en las fotos, que está arrancada y el sofá quemando, ¿no? Es como que es esta dirección que la veo ahí como una espada que, que lo atraviesa todo. las cosas que cuentas y que se intuyen son bastante fuertes y no sé si entrar ahí o directamente preguntarte qué otros proyectos tienes. No, podemos entrar, ¿eh? Pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Bueno, pues la persona en concreto, esta que está eliminada de las fotos, era mi padrastro, desde que yo tenía 3 años hasta los 15 o así más o menos, la pareja de mi madre. Y en este sofá abusó de mí. Y, y pues eso. Yo me fui a vivir fuera y cuando volví me encontré que mi madre había roto las fotos. Habían desaparecido muchas de las fotos, pero esas estaban rotas. Entonces, para mí es como que aunque al principio me enfadé porque no quería eliminar esa parte de mi vida, porque es como algo que ha pasado y que yo quiero mirarlo, ¿sabes? Pero por otra parte fue como bastante simbólico el hecho de que mi madre lo hubiese hecho por mí y que siguieran las fotos, que están los recuerdos, pero falta él, ¿no? Y es como que siempre tiene esta forma de llama. Y entonces lo conecté un poco con el tema del fuego, el sofá. Bueno, es que el sofá es como el símbolo básico que para mí le representa a él, porque es el sitio más
desde luego el sofá, la manera en que lo has filmado, la manera en que, bueno, arde, pero el fuego también es un símbolo muy fuerte, ¿no? De purificación, de destrucción total, ¿no? Y como te decía antes, sí, se palpa una rabia, un odio muy fuerte. Por eso casi intuía un poco la respuesta a lo que pasó, ¿no? Pero me parece que es muy valiente de hablar de ese tema así y me alegro de que hayas encontrado una manera de moverte para adelante con tu vida y dejar el evento y el sofá detrás, ¿no? Creo que realmente, bueno, todos los procesos que he ido haciendo desde el momento en el que lo dije en casa, bueno, he pasado también he denunciado, fuimos a juicio, él lo admitió, aunque había prescrito, y entonces de los 10 años de cárcel que estaba a punto de tener, se fue a la calle y sin nada, ¿sabes? No hay nada más. Pero ha sido como que ha sido todo un proceso y esto ha sido como... Bueno, supongo que también por todo el proceso que ha habido, para mí ha sido súper satisfactorio que llegase a hacer esto, que alguien lo valorase, que ganase el festival que ganó, que hizo que esté en Filmin y hacer que mucha gente pueda ver eso, ¿no? El poder llegar a la gente y que la gente, aunque no esté contando la historia, pueda conectar con esto y le pueda abrir algo y se pueda sentir como acogido o esto pues me hace muy feliz, ¿no? Poder transmitir algo con esto y que no solo quede en mí y quede como una cosa personal con mis amigos y mi familia, sino que mucha gente pueda conectar y es lo guay que yo le veo al cine, al audiovisual, ¿no? La comunicación que tienes así de, bueno, al arte en general. Podría haber hecho un cuadro también y a lo mejor lo hubiese comunicado de otro modo y la gente lo hubiese entendido o no, o lo hubiese interpretado, pero bueno, es mi manera de expresarme. Has dicho antes también, antes de hablar de este tema, que tienes gusto de documentar tu vida, de tener un diario, Sí. filmas más cosas, tienes más trabajo hecho. Bueno, sí, es que todo hago fotos de todo, básicamente. Siempre llevo una cámara pequeñita de carrete, bueno, desde los 15 años que mi padre me dio una cámara analógica y dije, quiero aprender, ¿no? Y nos montamos un laboratorio en casa y desde entonces que siempre tiro en analógico, básicamente, las cosas del día a día más que nada. Como que les da esta materialidad de las cosas que normalmente pasas por alto, y entonces es como que lo tienes y esperas y lo recibes, ¿no? Es como que lo ves con un poco de retraso y es lo que me gusta y no sé. Entonces sí, tengo este diario tanto escrito como con imágenes y no sé, lo que voy filmando de vez en cuando consigo una lata de 16 y ruedo algo y así voy haciendo. Entonces, sí, no sé. El diario va a seguir siempre porque desde siempre ha estado, ¿no? Y no sé qué va a salir más de eso, ¿no? Pues bueno, mira, Nuria, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por la generosidad de la confianza que nos das y, desde luego, sobre todo por el corto que has hecho. Yo creo que sí tiene fuerza de curar y tiene fuerza de hacerse a gente sentir mejor, gente que va a entender muy bien lo que estás diciendo y que lo va a ver y, sin saber los detalles, entiende mejor lo que está pasando que si lo hablases y lo discutieses en una ponencia o lo que sea. Entonces, espero que tu corto gire y vaya por todos lados. Es luego Cinematic, está encantado de ponerlo. Y estaremos en contacto, a ver si cuando se mejoren las cosas, pues le podemos traer para aquí y lo que Estaría encantadísima. y lo que vayas haciendo, pues por favor, compártelo. Muchas gracias por la entrevista, por proyectar el corto, darle voz y que la gente lo pueda ver. Es súper importante.